Bienvenidos a la primera clase de estructura atómica molecular. Si bien mi objetivo es dejar las ideas en claros en forma sintética, si bien una revisión histórica muy simplificada, como para entender cómo fue evolucionando esto de la estructura del átomo y de la molécula, hasta el día de hoy, que obviamente tenemos teorías mucho más precisas, mucho mejor estudiadas y con mayor profundidad, lógicamente. Bueno, no quiero ponerme a hablar porque hablar de esto históricamente podríamos estar todo un día y mucho más. El tema del día es este. Obviamente a esta altura muchos ya conocen y de oído, aunque sea lo que es un átomo y una molécula, pero no obstante, tiene una historia, vamos a hacer un review histórico de cómo fue evolucionando la cosa. Primero, Bien. los griegos. Demócrito y Leucipo, griegos, filósofos griegos, Leucipo, yo lo escribí bien, aproximadamente del 400 antes de Cristo, hace poquito, o sea, hace Sí. poquito mucho, uno de los filósofos que dieron la primera teoría atómica de la materia, teoría atomista. Cosmológicamente decían que todo estaba compuesto por partículas indivisibles que se llamaban átomos. Pero Bien. bueno, no sé si los llamaban átomos, pero eran partículas indivisibles. No sé si la palabra átomo proviene justamente del griego, Sí. pero tiene que ver con esa unidad indivisible de la materia, en la cual decían, bueno, esa es la parte que no se puede fragmentar. Quizás tenían la idea de particionar en millones de partes, como partir una cebolla al medio y cortarla en varios pedacitos hasta llegar a una partícula indivisible que a la cual podríamos llamar hoy átomo. Esa partícula indivisible era la unidad en la que estaba esencialmente compuesta esa sustancia y decía que, bueno, el mundo constaba de diferentes átomos porque había diferentes sustancias. Ni siquiera era empírico, esta teoría no es empírica, no es experimental. Los griegos intuían todo y no experimentaban nada. Aristóteles, en Claro. su libro Metafísica, decía que experimentar era trabajo de esclavos. Así que Ah, nada, pereza. una teoría que ellos presumían, intuían, pensaban, filosofaban mucho, pero no experimentaban ni siquiera con nada, como para decir, bueno, Claro. empíricamente o experimentalmente, no. Así que es una Bien. teoría teoría filosófica de la materia. Eh, Bien. Mucho más allá, fue evolucionando, pasaron cientos y miles de años, los 13 siglos oscuros de la historia, de la Edad Media, ¿no? Con la Inquisición y qué sé yo, no podemos hablar nada porque no hubo un gran avance en esos 13 siglos de Edad Media, pero van adentrándonos al Renacimiento, la Edad Moderna, y mucho más allá de la Edad Moderna, de la Edad Contemporánea, ya empezaron a aparecer individuos como en Francia, como por ejemplo Boyd y Marriott. Boyd, Mm. Marriott y Gay-Lussac. Individuos en realidad físicos, no es que estaba la carrera de física en esa época, pero experimentaron físicamente con gases. O sea, hicieron estudios sobre gases encerrados en ciertos recipientes con volúmenes y manómetros de mercurio, Sí. qué sé yo, midiendo obviamente la presión de los gases en un cierto émbolo. Si bien el tema de la presión de los gases en un cierto émbolo ya viene de la época, de alguna manera, el tema de la presión, podríamos decir, como la presión atmosférica viene de la época de Evangelista Torricelli, un Sí. físico experimental italiano del 1543, que es el primero de la historia que mide la presión atmosférica. O sea, la idea de la presión ya estaba, no solamente con Torricelli, con Castelli, con Pascal, que experimentaban bueno, estudiaban efectos hidrostáticos, y mucho antes,
y mucho antes, en el 250, 260 a.C., Arquímedes, con el famoso Eureka, que descubre la ley del empuje de los líquidos cuando los cuerpos se sumergen. Lógicamente, si me tiro una pileta voy a sentir como una fuerza de empuje que me hace el agua y por eso me siento más liviano. O sea, la hidrostática, lo que quiero decir, ya venía de la época de Arquímedes, 260 años antes de Cristo, y después, bueno, lógicamente, el tema de la presión fue estudiado por Evangelista Torricelli, Blas Pascal, Castelli, son todos los que estudiaron hidrostática y efectos hidrodinámicos. Bueno, aunque la hidrodinámica vino después con los hermanos Bernoulli en el 1700, sí, por el 1705, por ahí, 1710. Pero bueno, es un raconto histórico. Pero Boyle, Mariotti y Gay-Lussac estudian gases. O sea, estudian la presión de los gases. Sí. En un cierto volumen. Solamente voy a escribir, además de lo que estoy hablando históricamente, los detalles más importantes son los que estoy de alguna manera escribiendo en el pizarrón. La presión de los gases en un cierto volumen a una cierta temperatura. A una temperatura T. Que puede estar medida en grados o puede estar medida en grados Kelvin, ya vamos a ver. Esa famosa ley que decía E1 por B1 sobre T1 es igual a P2 por D2 sobre T2. O sea, si yo tengo un recipiente y está esto una presión P1, B1 y una temperatura T1, si cambio estos parámetros, o sea, el sistema evoluciona hacia el nuevo estado, ese gas que está ahí tendrá una nueva presión, volumen y temperatura. Obviamente que el volumen puede ser completamente diferente, no tiene por qué ser el mismo, así que vamos a hacer un dibujito un poquito más grande, un poquito más chico, lo mismo. Tiene otra presión, otro volumen, otra temperatura, claro. Bueno, listo. Y esta es la ecuación de los gases. La temperatura, acá en esta ecuación de Gay-Lussac, yo lo nombro a los tres, Boyle, Mariotti y Gay-Lussac, que son los que experimentaron con gases en recipientes, pero son gases ideales. Entonces vamos a poner que los gases acá, gases ideales, en un cierto volumen a una temperatura T. Esta temperatura siempre está medida en grados Kelvin, que es grados Celsius, a 270. Bueno, estos tipos empezaron a estudiar estas cosas y que uno dice, ¿qué tiene que ver con la estructura atómica y molecular? No, sí, tiene que ver con las moléculas, porque evidentemente de esta ley uno deduce la ecuación de estado, la ecuación de los gases, P por B igual a NR por P, que es la ecuación general de los gases, ya lo vimos, donde el N es el número de mole de moléculas del gas. Que no es otra cosa que la masa de gas que hay sobre la masa molar relativa, y que también se puede escribir a futuro también como el número de moléculas que hay dividido el número de Avogadro. El número de Avogadro es 6,02 por 10 a la 23 moléculas. O sea, todos los gases en las mismas condiciones de presión y temperatura, o sea, condiciones normales de presión y temperatura, tienen esta cantidad de moléculas. O sea, esa es la ley de Avogadro, que es lo que viene después de Gay-Lussac y estos señores que estuvieron estudiando todo esto. Pero ahora vamos a hablar de Avogadro. Sí, Avogadro de la época, obviamente, mucho después, 1820, creo. Es unas leyes un poco más profundas, ya de otra época.
creo que sí, ya no viene posteriormente a todo esto, pero bueno, ya vamos a hablar de eso. Ok, Ahora cuento esto, pero bueno, esto surgió después, porque esto de las moléculas y qué sé yo, surge después con este 6,02 por 10 a la 23. Pero ni siquiera en la época de Avogadro se conocía 6,02 por 10 a la 23. Avogadro en 1800, 1820. Se le llamó Avogadro en honor a Avogadro, que decía que dos gases en las mismas condiciones de presión y temperatura, o sea, dos volúmenes de dos gases, dos volúmenes iguales de dos gases en las mismas condiciones normales de presión y temperatura, tienen la misma cantidad de partículas. En realidad, no condiciones normales de presión y temperatura. Él decía, teníamos dos volúmenes de dos gases, o sea, dos volúmenes iguales de dos gases en las mismas condiciones de presión y temperatura, entonces el número de moléculas es la misma. Lo que bien, pasa es que, bueno, muchas veces se habla de CNPT, condición normal de presión y temperatura, porque la presión la tomamos como una atmósfera y la temperatura 0 grados Celsius, que es 273 grados Kelvin. Pero Avogadro no conocía ese número, en 1800, 1820 no se tenía idea de qué era. No se tenía ninguna idea de cuánto valía ese número. Se lo puso, sí, en mención a Avogadro, digamos, pero no se conocía en absoluto ese número. Sí, Avogadro más o menos de 1820, por ahí, 1811, 1811, entre 1811 y 1820 más o menos. Pero se lo puso bien. digamos, en honor a él, el número de Avogadro. Bueno, listo, voy Mariot. Bueno, listo, esta es la ecuación de los gases, que viene después. Gay-Lussac empezó a estudiar esto, sabían esto y punto. Obviamente 150 años después, yo estoy hablando acá, pongámosle en 1760, ¿no? Ya vamos evolucionando en la historia. Vamos ahora a 150 años después. Sería 1810, teoría de Dalton, o sea, Dalton, creo que en inglés, aproximadamente 1810, teoría atómica, es el primero que presenta formalmente la teoría atómica molecular. Bien, En realidad, un defecto que tenía esa teoría que Dalton confundía, hablaba de átomos compuestos, confundía la idea de átomo con molécula, o sea, átomo compuesto es la molécula en realidad, pero no tenía idea de lo que era una molécula, o sea, él presenta una teoría empírica, o sea, basado en lo empírico, en lo experimental, o sea, que de alguna manera estaba acorde a las mediciones que hacía Bohr, Mariotti y Gay-Lussac. Él decía que en esta teoría bien. la materia, o sea, digamos, los elementos están compuestos de átomos. Los átomos de un mismo elemento son iguales. Cuando hablo de elemento, de sustancia, de elemento que uno sabe de la tabla periódica, ¿no? Claro, Un mismo elemento puede ser sodio, litio, qué sé yo, hidrógeno, lo que sea. Los átomos de un mismo elemento son iguales. Eso es mentira, que son iguales, porque hoy en día, y ya lo vamos a ver, existe lo que se llaman los isótopos. Los isótopos son elementos de la misma especie que, si bien tienen el mismo número atómico, pero tienen diferente número másico. O sea, se diferencian en sus núcleos bien, porque tienen diferente cantidad de neutrones. Un ejemplo puede ser el hidrógeno y el deuterio, ¿no? Si no me equivoco, bueno, el hidrógeno tiene número másico 1, número atómico 1, que indica el número de protones que tiene, y
y el deuterio tiene número másico 2, número atómico 1. O sea, se diferencian porque el deuterio tiene un neutrón en el núcleo y el hidrógeno no. El hidrógeno está compuesto de un protón y un electrón girando, modelo precario, planetario, protón y un electrón girando. El deuterio tiene un protón y un neutrón y un electrón girando. No me equivoqué, es Bien. Y otro clase de isótopos, bueno, todos los materiales, digamos, todos los elementos tienen isótopos. Por ejemplo, el cloro tiene dos isótopos, el 3517, 35 es el número másico, 17 el número atómico, y el 37 el número másico y 17 el número atómico. O sea, vemos que hay átomos de cloro que se encuentran en una determinada proporción, que tienen el número másico 35 y el número atómico 17, y otros en otra proporción, en otra cantidad, tienen 37 de número másico y 17 de número atómico. Y después hay una infinidad de isótopos. Todos los elementos tienen isótopos. O sea que esto que decía nuestro amigo Dalton, Okay. que los átomos de un mismo elemento son iguales, no, hay isótopos. Él no conocía los Okay. Entonces, una de las debilidades es esta, de la teoría. 3 átomos distintos implica elementos distintos. Bueno, 4, si dos átomos se combinan para formar un átomo compuesto, lo hacen siempre en la misma proporción. Si dos átomos de dos elementos distintos, se combinan para formar un átomo compuesto, y eso lo pongo entre apóstrofes, un átomo compuesto para nosotros es una molécula, él no conocía lo que era una molécula. Siempre lo hacen en la misma proporción. Es la famosa ley de Proust. Una de las leyes gravimétricas es que los reactivos en una reacción se combinan en una determinada proporción para formar productos. ¿Está? Claro. Eso es. Bien, bien, bien. Entonces, si dos elementos distintos se combinan para formar un átomo compuesto, siempre lo hacen en la misma proporción. Bueno, esto sería la ley de Proust de las proporciones múltiples. Las proporciones es como que se combina a determinada proporción. Yo quiero armar una torta y tengo que agarrar la receta, no voy a meter más harina que agua o más agua que harina, porque si no sale cualquier cosa. Entonces tengo que hacer la proporción que me dice la receta, si no sale cualquiera. Bueno, es como en la gastronomía. La química es una gran gastronomía de las reacciones. Tengo que combinar los compuestos en determinadas proporciones y no cualquier proporción. Si no, no se obtiene la nueva molécula que sería el producto. Bien. Ley de proporciones múltiples de Proust. Vamos a poner ley de Proust porque así no ocupo tanto el pizarrón. Ley de Proust. Bueno, y la que nos interesa a nosotros es la número 5. La número 5 dice así, que los átomos, o átomos compuestos, bueno, porque hablaba de átomos compuestos, la materia está compuesta por átomos en una forma desordenada, discontinua. O sea que es como pensar en bolitas que están obviamente dispersadas dentro de una región. Entonces, esa era la famosa idea. Las sustancias, obviamente, estaban compuestas por átomos y la materia estaba, por átomos que son partículas indivisibles, en forma discontinua. Entonces es como
considerar que la materia es un conjunto como un pelotero de átomos que la formaba. Entonces, el quinto postulado era ese, que decía así, o sea, la materia es discontinua. La materia formada por átomos es discontinuo. Es discontinuo. Bien. Bueno, esa es la última, la que me interesa, porque esto es la idea. Esto lo borro. Sí. La ley de Dalton pensaba de que la quinta, que es la que me interesa, la número 5, voy a repetir, es como que pensaba que la materia estaba compuesto por, pongámosle la materia, yo estoy dibujando como una especie de émbolo, pero no hace falta dibujar esto, sino agarramos cualquier material sólido, líquido, gaseoso, cualquier estado de agregación, que puede estar compuesto por moléculas. Moléculas que estaban distanciadas unas a otras como si fuese un pelotero. Él pensaba en esto. No pensaba que había, perdón, no pensaba que había, él pensaba en esto. Él pensaba que los átomos estaban como dispersados, formando la materia. La materia es discontinua, ¿por qué? Porque no es algo compacto, no es algo condensado, algo Claro. del otro, no una bolita pegada a la otra, no. Él decía que eran No. como partículas indivisibles los átomos que estaban Sí. desordenados en una forma discontinua. Bien. Discontinua en el sentido que no están pegadas unas a la otra. Que un átomo no está pegado al otro, no es algo compacto, no es un gel compacto, sino algo disperso. Entonces, dispersión atómica. Esto es un átomo y él pensaba en una dispersión atómica. Esto es como una dispersión atómica. Dispersión atómica. Él pensaba en Eso esto. también, la dispersión atómica induce lo que sería que como no están quietos, perdón, como no están fijos, se pueden mover también entre Y ellos. obviamente, él no pensaba en el movimiento. No sé si habrá pensado que esto se movía para allá Claro. o esto se movía para acá, como la teoría cinética de los gases. Él decía que estaba completamente en forma discontinua, no pensaba en esto de la velocidad como nosotros lo pensamos en la teoría cinética de los gases. No, no. Él no hablaba de eso, él hablaba de que estaban en un estado discontinuo, que estaban separados los átomos Bien. unos de otros por determinadas Ok. distancias. O sea, estaban separados por determinadas distancias unos a otros. Entonces es como que no estaban la materia pelmazada, no estaba compactada, no era un gel de átomos unos pegados al otro, no, estaban separados. Perfecto. Bueno, eso es el postulado 5. Bueno, no sé si me olvidé olvidar uno, pero lo más importante era esto. La teoría de Dalton fundamenta las leyes gravimétricas. La ley de Lavoisier, que decía que la suma de las masas de los reactivos es igual a la suma de las masas de los productos, y la ley de Proust, de las proporciones múltiples, donde decía que los reactivos se combinaban en una determinada proporción para formar un producto. Bien. O sea, gracias a esta teoría de Dalton vienen las leyes gravimétricas. O sea, Dalton induce a las leyes gravimétricas, obviamente, de sus contemporáneos, Lavoisier, Proust, sí, Cannizzaro, Ok. Avogadro. Entonces, Ok. Dalton induce las leyes gravimétricas. Entonces, leyes gravimétricas. Gravimétricas. Sí, gravimétricas. En realidad está mal escrito. Gravimétricas. Bueno, las gravimétricas son
de sus contemporáneos, por ejemplo, Lavoisier. Ley de Lavoisier. Si yo tengo un reactivo A más un reactivo B, y bueno, forma un producto C, bueno, o puede ser C más D, por ejemplo, una reacción química. Los reactivos producen productos, o sea, estos son los reactivos, estos son los productos. Bueno, decía que si en una balanza, esas balanzas de pesas, de libra, como aparece la justicia, así, teniendo la balanza en la mano, en esa época era todo precario. Hasta yo lo sé en los laboratorios de física en la década del 80. Esa balanza de libra, que tenían un balancín de un lado y balancín del otro, y metíamos pesitas y cuando la aguja quedaba en el medio porque estaba en equilibrio. Y así medíamos muy grotescamente de las cosas en el laboratorio. Sí. Así se mide también, así lo midió Lavoisier. Lavoisier con esos balancines midió de que si sumaba la masa de estos reactivos por un lado y sumaba la masa de estos productos por otro, la suma da lo mismo. También tiene un defecto, porque cuando hay una reacción, las reacciones son exotérmicas o endotérmicas, liberan energía o absorben energía, eso no lo tenía en cuenta. Entonces no voy a hablar de eso. Bien. Obviamente que todas las leyes que se impusieron al principio, todas tienen su defecto, no son perfectas. A medida que fue evolucionando la ciencia se cubrieron más cosas. Lógicamente que de grosso modo esto se cumple, pero no tenía en cuenta las pérdidas de energía por radiación o la energía que tenía que absorber una reacción endotérmica que absorbe reacción o exotérmica que libera calor. Eso no lo tenía en cuenta. Y tampoco sabía si las reacciones eran posibles o no. No hablaban de cuáles reacciones se pueden formar y cuáles reacciones no. Eso vino después aparejado con la termodinámica, con una función de estado en termodinámica que se llama la función de Gibbs, que me da la energía libre de Gibbs de la reacción para poder predecir cómo evoluciona la reacción, si espontáneamente o es una reacción forzada para que se produzca o no se produce. O sea, cuáles son las reacciones que se producen naturalmente y cuáles no. Y cuáles están en equilibrio. Bueno, eso viene ya aparejado con la termodinámica, con la termoquímica, pero estoy hablando ya 1860, por ahí. Claro. Bueno, las leyes gravimétricas son de 1810 también, 1810, 1820, aproximadamente 1810 a 1820 y mucho más allá, por decir así, una fecha, y ubicarnos temporalmente en la escala cronológica. Bueno, de Lavoisier, ley de proporciones múltiples de Proust, ley de Proust. Bueno, entonces, si yo tengo una reacción así, entonces yo puedo decir que estas dos sustancias se combinan estos dos reactivos se combinan en una determinada proporción. O sea, si yo ahora en vez de agarrar masa A y masa B, agarro masa A' y masa B', o sea, cambio la masa de los reactivos, entonces se cumple una ley proporcional, una ley de proporciones que dice masa A', o sea, masa A sobre masa B, es igual a masa A' sobre masa B'. Esto es lo que dice la ley de proporciones de Proust. Para los reactivos, también se puede formar para los productos. O sea, masa de C sobre masa de D es igual a masa de C' sobre masa de D'. Y también se puede formar, no lo voy a hacer, entre reactivos y productos, esta relación proporcional. Pero bueno, no importa, es como dije recién, yo tengo que armar una torta, lo voy a hacer con una determinada cantidad, digamos, una proporción que me dice la receta. Qué sé yo, poner 200 gramos de, bueno, a ver, 1 kilo de harina, 700 gramos de huevo, o sea, bueno, 100 gramos de huevo, no sé, 3 cucharadas de azúcar. Bueno, lo que me están diciendo, las componendas de todo eso, como para poder realizar el pastel, el engrudo, o hacer fideos, qué sé yo. 1 kilogramo de harina, y me dicen, bueno, por
por 100 gramos de harina hay que poner un huevo. Entonces son 1 kilogramo, hay que poner 10 huevos. Bueno, y así en esas proporciones que hablan las recetas de cocina son las que en química se llaman Claro. de cómo se tienen que combinar en qué proporciones reactivos. Bueno, listo. Ok. Raconto histórico de las leyes gravimétricas. Bueno, hablé de un par acá. Vinieron estos tipos. Bueno, después aparece Avogadro. Avogadro dice que en sus teorías, igual que Cannizzaro, esa época, 1820, sí, 1811 creo, sí, Avogadro, aproximadamente año 1811, postula lo siguiente. Postula lo siguiente. Dos gases que ocupan el mismo volumen a la misma presión y temperatura, tienen la misma cantidad de moléculas. Obvio que no se conocía bien en aquel entonces lo que era un átomo. Se habla de átomo, se habla de molécula, pero no tenían muy bien en claro qué era cada cosa, ¿no es cierto? O sea, era muy difícil cuestionar bien el tema de lo que eran átomos, lo que eran moléculas, pero bueno, esto viene acorde a las famosas leyes de Gay-Lussac y la ecuación de los gases, que si bien, bueno, nosotros sabemos muy bien que eso está muy acorde a eso, digamos, ¿no? A esa teoría, a la teoría de Gay-Lussac con la ecuación de los gases y qué sé yo. Entonces, esto tiene que ver con esa ley. Esta ley, digamos, él postula esto y es coherente con la ecuación de Gay-Lussac y la ecuación de los gases. Uno cuando habla de la ecuación de los gases hace P por B igual a NR por T. Entonces, bueno, esta es la ecuación de los gases. Ok, perfecto. Entonces, si yo tengo dos gases a la misma presión, volumen y temperatura, ¿qué es de esperar? Es de esperar lo siguiente. Si yo tengo dos gases de igual volumen a la misma presión y temperatura, o sea, la presión es la misma, el volumen es el mismo y la temperatura es la misma. Son exactamente iguales, sin ninguna duda, uno del otro. Entonces, de lo primero podemos sacar de que P por B igual a NR por T. O sea, P por B igual a NR por T. Y acá también, P por B igual a NR por T. Obviamente que son iguales, porque es todo igual. Entonces, pongámosle a este N1 y N2, por ponerlo así. Número de moles de 1 y número de moles de 2. Número de moles de moléculas. Suponiendo que ya sabemos lo que es el número de moles de moléculas, ¿no? Si yo igualo el P por B de acá con el P por B de acá, y bueno, ¿qué me queda? Que N1 por RT es igual a N2 por RT. Simplifico los R y simplifico los T, me queda que N1 es igual a N2. O sea, el número de moles de moléculas es el mismo. Viene por Claro.
relación que es consistente con la ecuación de los gases de Gay-Lussac y de Boyle-Mariotte, la ecuación general de los gases ideales. Obviamente es coherente la teoría de lo que postula Avogadro, de que tiene la misma cantidad de partículas, porque si uno toma esto e iguala, me queda que N1 es igual a N2. El número de moles de moléculas tiene que ver con el número de moléculas que hay en el recipiente. Que bien nosotros sabemos muy bien que este N1, hoy en día ya sabemos que ese N1 que está acá y ese N2 que está acá se puede poner así. Se puede poner así, como N1, o sea, el número de moléculas que hay en el recipiente 1 sobre el número de Avogadro. Acuérdense que Avogadro no conocía el número de Avogadro, lo pusieron a mencionar. Claro. Igual a N2 sobre Na. Si tacho los Na, me queda que el número de moléculas en el recipiente 1 es igual al número de moléculas del recipiente 2. O sea, es consistente con las ecuaciones de los gases ideales de Boyle-Mariotte y Gay-Lussac. Bueno, bla, 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 pero no tenían un carajo de idea de lo que era un átomo, una molécula. Hablan del átomo, de la molécula, pero lo hablaban desde un punto de vista empírico, experimental, macroscópico. No tienen ni idea, no tenían ningún fundamento para hacer en serio una teoría ab inicio, ab inicio significa una teoría matemática profunda y dedicada como hoy la conocemos, de la estructura atómica y molecular. Lo hacían todo empíricamente, experimentalmente. No había otro recurso. No había otro recurso para poder investigar esto. Bueno, ya está. Más allá de Avogadro y sus amigos, pasó no mucho tiempo después, ya como para entrar a una era un poco más profunda. Yo podría decir mediados del siglo XIX, 1863 en adelante, una gran revolución. Pero antes de 1863, podríamos decir de 1820, sí, podríamos decir de 1820, 1810, 1820 pondría yo, hasta 1860, hubo una serie de investigaciones en la física sobre la electricidad y el magnetismo. Sabemos lo que es la electricidad y el magnetismo porque lo sabemos intuitivamente lo que es un enchufe cuando da corriente para poder funcionar un aparato. Y el magnetismo, uno siempre agarró esos magnetos que se pegan a la heladera. Bueno, ese es un ferromagneto, obviamente hay una fuerza que es magnética que se adhiere justamente a los materiales férricos, a las sales férricas, a los metales, que son los imanes, digamos, que conocemos hoy en día. Bueno, el campo magnético tiene que ver con los imanes. Bueno, podemos decir que de 1820 hasta 1860 hubo un estudio de los fenómenos eléctricos y magnéticos por separado. Hasta que vino Faraday y pudo experimentalmente, empíricamente, relacionar el campo eléctrico con el campo magnético. Entonces, pongámosle de 1820 a 1860, aproximadamente hablando, se estudiaron fenómenos eléctricos y magnéticos. Entonces, electricidad y magnetismo. Bien. Electricidad y magnetismo. Ok. Bueno, aproximadamente de 1820 a 1860 a 1860 más o menos. Bueno, en ese periodo, podríamos decir, esos 40 años, como decir, fue un estudio profundo, más dedicado, pero empírico. Se hicieron estudios empíricos sobre los campos eléctricos y magnéticos. Entonces, estudios empíricos o experimentales, ¿no? Estudios empíricos
Sí, de la electricidad y el magnetismo. Electricidad y magnetismo. Salió más fuerte bien, magnetismo que electricidad. No es porque me guste más el magnetismo que la electricidad, sino porque la tinta no dio para eso. Electricidad y magnetismo. claro. Eh, pero a nivel empírico. O sea, por ejemplo, cosas muy tontas. Eh, Cuando abro un regalo y tiene un papel de celofán, se me pega la mano. ¿Qué pasó ahí? Sí, Bueno, el celofán es una lámina que por ahí está cargada de electrones. Vamos a poner los electrones como menos. Ya vamos a utilizar los electrones en todo lo que tenemos que hacer. Bueno, y de pronto se me pega la mano, ¿no? Entonces, esta es mi mano. Bueno, no sé, dibujar una mano o otro cuerpo. Puede ser una mano. Entonces, supongamos que esta es una mano, mi mano. Este es el celofán. Bueno, hay electrones sobre la superficie del celofán que lo que hacen, inducen cargas positivas sobre este celofán. ¿Y cómo son esas cargas positivas? Lo que pasa es que estos son electrones, ¿no? Hoy en día los conocemos con electrones. En esa época no tenían un carajo de idea de lo que era un electrón. claro, Ojo, ¿eh? O sea, cuando hablo de electrones, estos tipos durante estos años no conocían un carajo de lo que es el electrón. Olvídense de eso. Esto es para claro, nosotros, para entender mejor, porque ellos lo que experimentaban es que se atraían estas dos cosas con una determinada fuerza. O sea, esto se cargaba negativamente, esto estaba cargado negativamente, esto positivamente y esto se atraía con una determinada fuerza, que se llama fuerza de atracción electrostática. Otro experimento, otro experimento podría ser frotar con un paño una regla. Froto con un paño una regla, la froto, y una vez que la froto, la regla también queda cargada con cargas negativas. Ellos le decían que quedaba cargado negativamente, pero no sabían claro. los electrones. Y de, Perdón, fuerza electrostática es la fuerza cuando dos cosas de carga opuesta se atraen. claro, Bien, y de pronto cargaban, bueno, qué sé yo, puede ser una lámina, o puede ser una placa o de lo que sea, la frotaban con un paño en una determinada dirección y frotaban otro elemento, otra sustancia, otra placa en una determinada dirección y veían que las dos placas, está cargada positivamente, se atraían con una determinada fuerza. Entonces hay una fuerza de atracción electrostática, F, y ahora voy a poner electroestática, fuerza eléctrica pero estática, o sea, todo quieto, todo en reposo. Fuerza de atracción electrostática, todo quieto, todo en reposo. Entonces se atraía esta lámina flotada de un material X con un paño y con el mismo paño flotaba esta, que era de otra placa, de otra sustancia, entonces ¡pum!, se atraían. Por ahí, qué sé yo, agarraba un paño y agarraba una placa de un material, lo flotaba en una dirección, y después con ese mismo paño flotaba otra placa en otra dirección, qué sé yo, bien, y por ahí las dos placas quedaban cargadas de la misma forma. Y en vez de atraerse, se repelían. Por ejemplo, quedaba acá cargada negativamente, esta también quedaba cargada negativamente. Eso de negativamente, vuelvo a repetir, la convencional. Ellos no sabían si eran electrones, protones, no sabían un carajo de esto. Ellos tenían bien, una tabla de cosas que flotaban, empezaban a hacer ese experimento de flotación, veían que algunas veces flotaban las cosas y se atraían, y flotaban eh, capas de otras sustancias, y por ahí quedaban las dos cargadas negativamente, y veían que
bueno, quedaban con la misma carga, no sabían lo que era la carga, pero nosotros le ponemos negativo, ¿no? Entonces, si quedaban cargadas de esta forma, había en vez de una fuerza de atracción, una fuerza de repulsión eléctrica, una Claro. fuerza de repulsión electrostática. Y estas cosas hay que saberlas a futuro, porque vamos a hablar totalmente cuando veamos uniones químicas y todo. Y sobre todo la parte de la molecular, que use la famosa teoría de repulsión de pares de electrones de valencia, TREPEV, que se la debemos a Powell en 1930. Pero bueno, no quiero hablar de eso. Vuelvo a repetir. Yo dije electrones, no dije nada. Entre nosotros. Ellos no saben lo que eran electrones. Ellos agarraban, había una serie de tablas, se llamaban tablas triboeléctricas. Triboeléctricas. ¿Eran tablas de qué? Como una especie de tablas periódicas, podríamos decir, donde frotaban con un paño de lana ciertas sustancias. Qué sé yo, ámbar, Bien. madera, papel, qué sé yo, de todo. Entonces veían que algunas o se cargaban positivamente o se cargaban negativamente. ¿En qué sentido? No porque conocían lo que era el electrón, no, no conocían el electrón. Veían que si frotaban placas, una placa A y una placa B de diferentes sustancias, con el mismo paño, el lana, veía que se atraía. Si se atraía, entonces convencionalmente decían los tipos, bueno, este se carga negativamente y este se carga positivamente. Después agarraban dos placas de otras dos sustancias, las flotaban y veían que se repelían. ¿Cómo puede ser que se estén repeliendo? Bueno, entonces podemos suponer que se cargan con la misma carga. O son todas negativas o también pueden ser todas positivas, porque esto podría llegar a ser así. O las dos placas se cargan con la misma carga. Pero esta carga era todo convencional. Eran tablas de series triboeléctricas donde veían que había sustancias que, bueno, las frotaban, bueno, por ahí, vamos a hacer un poquito más cercano, algunas se atraían, otras se repelían, entonces ellos le ponían signos negativos o positivos a las cosas, como para diferenciar. Pero no era porque de alguna manera conocían el electrón, el protón, el núcleo, tenían la más puta idea. Entonces, veían en esas series tribológicas, en esas series triboeléctricas, diferentes sustancias que iban confrontándose con un paño determinado de lana y veía que se cargaban de diferentes formas. ¿Por qué? Porque presentaban que acá se atraían, acá se repelían, acá también se repelen. Bueno, esa fuerza es la fuerza de repulsión electrostática. Acá es repulsión y acá es atracción. O sea, acá ¿qué tenemos? Acá tenemos atracción y acá tenemos repulsión. Bueno, esto con esas famosas series triboeléctricas que frotaban cosas, el primero que se le ocurrió medir, cuantificar la idea de fuerza eléctrica fue Coulomb, famoso Coulomb. Sí, Coulomb. Coulomb, que la vamos a usar, la ley de Coulomb, también aproximadamente, no sé, 1820, a ver, sí, creo que sí. Coulomb, puede ser que sea 1820. Sí, más o menos por ahí. Sí, sí, porque tiene que ser más o menos en esta época. Digo 1820 por no decir 1830, no me acuerdo exactamente la fecha, tampoco importa, pero más o menos de esta generación. Ser el primero que estudió esta fuerza, digamos. La ley de Coulomb famosa. ¿Se ve bien el pizarrón? Perfecto. Bueno, fue el primero que cuantificó la fuerza. No, me parece que ahora recordando, ¿no? 1785. No, la ley de Coulomb es de antes. Es de 1785, por ahí es antes, ya me parecía. No, esto ya se sabía de antes. Esto se sabía de antes. Así que podríamos decir, acá puse 1820, acá está mal puesto. Vamos a ponerle de 1700.
60 o 50 para decir una fecha. Igualmente esto también lo experimentó Tales de Mileto cuando flotó una piedra de ámbar en Egipto el día que atraía las hojas de otoño. Esto ya lo sabía, pero no propuso ninguna teoría eléctrica Tales de Mileto, de época de los griegos. Claro. Pero no, bueno, No. pongámosle 1750, yo puse 1820, pero aproximadamente 1750, 1860, y este tipo de 1785, ahora que bien recuerdo, Ok, no hay problema. la famosa ley de Coulomb, cuantifica la acción de esta fuerza que no sabíamos qué era, de dónde venía. Tampoco Coulomb sabía, Culón, perdón, Culón las cuantifica, no investiga de dónde vienen. nadie de estos investigó nada, digamos, esencialmente los tipos hacían construcciones empíricas, pero ninguno de ellos sabía lo que era un electrón, un protón, un átomo, una molécula, ¿no? Hablaba de átomos y moléculas en la época del Lavoisier y en la época de Proust y todos ellos, empíricamente, por los experimentos que realizaban, pero no sabían lo que era precisamente en forma teórica, ¿no? No había una teoría profunda como la que hoy tenemos, que es la mecánica cuántica, que analiza todo el mundo corpuscular y atómico. No, tenían Claro. simplemente una visión experimental. Es lo que hace con el Coulomb en 1785, lo que hace, analizar todos estos procesos que ya se habían analizado antes que él, desde no sé, 1720, 1750, todos estos fenómenos, con esa serie triboeléctrica donde flotaban las cosas y las cosas se atraían. El mismo fenómeno que Tales de Mileto eh, observó cuando flotó una piedra de ámbar y las hojas de otoño se atraían por una fuerza eléctrica, lo hacía, bueno, él experimentó eh, y calculó la atracción de esas fuerzas con una balanza que se llama, creo, la balanza de Cavendish. El experimento consistía en tomar un cilindro en vacío, hacía vacío, practicaba el vacío acá, había una balanza de torsión a ver, no, eh, sí, no, esto de experimento de Cavendish no, es otra cosa. Lo que hizo él es, bueno, experiencias de atracción, sí, si bien las analizaba en el vacío, sí, lo hacía con una balanza, un balancín de torsión, y cargando esferas y qué sé yo. Eh, Creo que sí, era así como quería hacer. Sí, una balanza de Cavendish. Estaba bien, me estaba equivocando con la fuerza gravitatoria. No hay problema, no hay problema. Sí, perdón. La balanza de Cavendish era así. Se hacía vacío acá adentro. Acá había un eje de la balanza. Y acá había como una especie de indicador con una flechita. eh, que de alguna manera tenía como una especie de esta balanza, una especie de resorte. Bueno, sí, una especie de resorte que indicaba cuando se torcía, esto indicaba un valor de una fuerza. Eh, Era como un brazo de palanca así, tenía dos esferas, así, y tenía una esfera fija acá. Entonces, ¿qué pasa? Si esta estaba, por ejemplo, cargada negativamente y esta cargada positivamente, había una atracción entre esta esfera y esta. Al haber una atracción, este balancín se tuerce, o sea, este eje de acá que contiene este resorte, este dispositivo resorte, se torcía e indicaba un valor de una fuerza. Esto indica una fuerza. Una fuerza, que es un aparato de medición, lógicamente se llama balanza de Cavendish.
Se llama balanza de Carl, es una balanza de torsión. ¿Por qué de torsión? Porque se tuerce este resorte, ¿por qué? Por la acción de atracción que existe entre esta esferita, que está cargada positivamente, y está cargada negativamente. Entonces, ¿qué pasa? Como están cargados una positivamente y negativamente, sabemos que cuando hay una diferencia de carga hay una atracción electrostática. ¿Se entiende eso? Sí, sí, sí. O sea, esto es como que gira, es como que se tuerce un poquito. ¿Por qué? Se tuerce un poquito porque hay una atracción de esta esfera fija sobre esta esfera móvil, que está obviamente rotando alrededor de este eje. ¿Me explico? Se rota alrededor de este eje. Sí, sí, Rota sí. de tal forma que es solidario a la atracción, porque si esto rota así, o sea, si esto rota así, o sea, en este sentido, al rotar se atraen, obviamente al rotar se atraen, y esto hace torcer acá el resorte e indicar con este puntero una determinada fuerza que se mide en Dina, Newton, como nosotros sabemos en dinámica, en física. Y esa Ok. fuerza eléctrica, esa fuerza, es una fuerza electrostática que vale esto. K, que es una constante específica del vacío, esto es experimental, esta K es empírica. La carga que tiene la esfera positiva por la carga que tiene la esfera negativa, dividido la distancia al cuadrado. Entre las esferas hay una distancia que la vamos a llamar R, que es la distancia que existe centro a centro, ¿no?, de las esferas. O sea, sobre la distancia al cuadrado. Esto es la ley de Coulomb, donde K es una constante específica que se mide experimentalmente. K es la carga de esta esfera, la esfera positiva. Q menos es la carga de la esfera negativa, o sea, cargada negativamente. Y R es la distancia centro a centro de las esferas. ¿Me explico? Y acá elevado Sí, al cuadrado. Esta ley es empírica. Ley empírica. Ley empírica de atracción. De atracción electrostática. Electrostática porque son fenómenos eléctricos con cargas en reposo. Obviamente está bien, esto sí va a ok. poder, pero se torcía, y una vez que se torcía se medía la fuerza en estado estático, en estado de reposo. Por eso es electroestática. Electroestática. Ya, ¿los electrones en estado de reposo? No, acá hay electrones, no existen. Está Claro, dividido claro, claro, es verdad. en 5. Ok, Después perfecto. activo la máquina del tiempo y nos vamos más adelante. Ley Sí. empírica de atracción electrostática. Vamos a poner atracción acá al lado. De atracción electrostática. Algo hay que saber, no sé, pero trato de hacerlo lo más sencillamente posible. Bueno, la cuestión y ahora resumiendo esta ley que es fundamental y que va a ser importante para todos nosotros, sobre todo en química. Resumiendo esta ley, resumiendo esta ley, Sí, sí. vamos a decir lo siguiente. Esto se hizo en el vacío, ¿no? Este experimento, lógico. Bien. Entonces, estamos en los fenómenos eléctricos y magnéticos. Sí. Electrostática, fenómenos eléctricos y estáticos. Tengo una carga positiva y una carga negativa. O sea, dos esferas, ¿no? Con una cargada positivamente y otra cargada negativamente. No se conoce un pito de lo que es el protón y el electrón. No importa, es Bien. algo experimental, muy precario.
Se encuentra a una determinada distancia de un centro, digamos, del centro de una al centro de la otra. R. Bueno, perfecto. ¿Cuánto vale la fuerza de atracción electrostática? Bueno, la fuerza que hace esta sobre esta, o la fuerza que hace esta sobre esta, las recíprocamente son iguales, ¿no? O sea, esta es la fuerza eléctrica que hace una sobre la otra, son exactamente iguales por acción y reacción. La fuerza que hace la primera sobre la segunda, igual que la fuerza que hace la segunda sobre la primera, por la ley, digamos, de acción y reacción. Y esa fuerza, bueno, vale esa ley. K por la Q positiva, por la Q negativa, sobre distancia cuadrada. Obviamente, lo que es carga positiva es mayor que 0 y que lo que es carga negativa se toma convencionalmente como un número negativo. ¿Está? Y Bien. esto se llama atracción. O sea, esto es atracción. Atracción. Y lo que se llamaría en contraposición sería la repulsión, que es todo lo contrario. Repulsión. Repulsión electrostática. O sea, que significa que tengo una carga positiva o una carga positiva o las dos negativas, podrían ser las dos negativas, ¿no? Sí. Ya, podría ser, si son positivas o negativas. Si son positivas, bueno, lógicamente también se van a atraer, se van a repeler. Obviamente están a una determinada distancia. Obviamente la fuerza que hace uno, la primera sobre la segunda, y una fuerza que hace la segunda sobre la primera por la ley de acción y reacción. Claro. La fuerza es igual a esta fuerza, pero es repulsiva. También vale esto, también vale esta fórmula. ¿Está? Esta fuerza es repulsiva. Siempre la fórmula es la misma. En este caso las dos cargas son positivas, carga 1 y carga 2. Si ponemos para distinguir carga 1 y carga 2, para distinguir una de la otra. Esta tiene carga 1, esta tiene carga 2. Acá también, esta tiene Bien. carga 1 y esta tiene carga 2. Bueno, entonces la ley se escribe así. La fuerza repulsiva es la constante empírica que hay que calcular, que voy a decir quién es. La carga positiva, de la carga 1, que es positiva, por la carga 2, que es positiva, sobre la distancia al cuadrado. Se supone que acá carga 1 es positiva y carga 2 es positiva. Y en el caso de también la repulsión, en el caso que son las dos negativas, con las dos negativas, ok, también hay repulsión. Perfecto. Q1, Q2. Esto es entender física, esto lo necesitamos entender porque si no después, cuando nosotros tengamos que analizar todo el tema de las teorías de pares electrónicos de valencia, todo el tema de repulsión de pares de valencia, Sí. qué hace la estructura geométrica y electrónica de la molécula, nos vamos a entender un poco. Claro, ahí va. Es necesario. Bien. Obvio que los químicos lo explican muy bien esto, ¿se entiende? Me Pero gusta. por arriba. Sí, sí, lo explican bien, o sea, me gusta la visión que tienen yo soy físico, pero me encanta la visión que tienen ellos. Yo utilizo los de amigos químicos, yo tengo amigos químicos, me han recomendado muchos libros y los he leído a niveles de libros, bueno, a nivel físico-química, ¿no? De termodinámica, de termoquímica, de, de teoría de orbitales, todo eso, y la verdad se entiende muy bien. Y me han servido a mí como físico para redefinir esa locura matemática que yo tengo acá como físico teórico, que muchas veces apabulla y confunde. Así que les agradezco. Bueno, y acá lo mismo, la fuerza es lo mismo, vale la misma fórmula, la diferencia es que acá las cargas son negativas. La fórmula es siempre la misma. Bueno, esto es Perfecto. repulsión. Bien. Bueno,
Va a ser importante. Esa constante es empírica. No importa qué mierda es. Se mide así, es 1/4 pi epsilon 0. A epsilon 0 se lo llama permitividad del vacío. Permitividad del vacío. Bien. Permitividad del vacío. ¿Cuánto varía esa porquería? Creo que varía esto, perdón, 8,85 por 10 a la... por 10 a la... 10 a la menos 12. Sí, sí, 10 a la menos 12 culón al cuadrado por joule sobre segundo, una cosa así. Creo que sí, ¿no? O sea, si no me equivoco. No Yo ni idea, Edu. importa, no importa. No, culón. Sí, 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 sí. 8,85. Ah, sí. Sí, culón al cuadrado. Bueno, a la menos 1, sea o no. Ya está, yo ya la deduzco, no tengo que pasar nada. A ver, si no me equivoco. Bueno, es una constante, es 8,85 por 10 a la 12. Y es el valor que va acá. Ajá. Esto tiene que dar un cuadro. Ok. Ah, sí, culón al cuadrado sobre. Está bien, está bien. Sí, 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 va a ser culón al cuadrado sobre metro cuadrado, una cosa así. A ver. Sí, creo que sí. Bueno, es esa unidad aproximadamente. Son las cuestiones de unidades, claro. Sí. Está bien, no hay problema, Ah, Edu. Tan ah, puntillosos vamos a no, poner. no. Pero pará, me falta algo. Me pasa que me falta el Newton. Debe ser así. Newton por culón al cuadrado sobre metro cuadrado. Porque por cuestiones de unidades, porque cuando meto esto en la fórmula, esto acá, y al meterlo acá en la fórmula me tiene que dar la fuerza de Newton. Entonces, tiene que ser. Ok. Son unidades, y ahora voy a hablar un poco de las unidades, porque acá habla de Coulomb. La C es Coulomb, Coulomb. El Coulomb viene de Coulomb, de este gran físico. Es una unidad de carga. O sea, un Coulomb, unidad de carga eléctrica. Es una unidad de carga eléctrica. Bien. Bien, 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 bien. Está bien. Obviamente que a medida que las cargas son mayores, mayor va a ser la fuerza de atracción entre las cargas. O sea, al ser mayor Q1, Ok, mayor la fuerza eléctrica, va a ser mayor Q2 claro. también. Bueno, esto es una unidad de carga que se tomaba en viejas épocas como para analizar el efecto de la fuerza. Eh, bien, ¿qué más? Bueno, si escribí bien estas cosas, creo que las escribí bien. Newton, a ver si está bien escrita, porque a ver, estoy haciendo un paréntesis. Newton me parece que va acá abajo. Repensando, estaba mirando y repensando, por eso me detuve y hice silencio para repensar el tema de las unidades y creo que ahora sí está bien escrito. Sí, así. New es 8,85 por 10 a la 12 culón al cuadrado sobre Newton por metro cuadrado. El culón es una medida de
una medida de que mide la carga, ¿no? La cantidad de carga que pueda llegar Claro. a medirse empíricamente a través de esta fórmula, ¿no? Empíricamente es una constante que sale experimentalmente, tipos se experimentaron muchas veces para sacar este valor, y es el valor que se adecuaba en promedio, dependiendo del promedio estadístico, ¿no es cierto?, que hablamos una vez, del promedio estadístico de varias mediciones, se hacían muchas mediciones, y sacaba un promedio de cuánto tendría que ser esta constante K. Esta constante K es aproximadamente 1 sobre 4 pi epsilon 0, que se llama permitividad del vacío hoy. Bueno, eso sacaron en realidad esta constante K. Habría que hacer esta cuenta, 1 sobre 4 pi epsilon 0, que es la permitividad del vacío. Al hacer esta cuenta, ellos sacaron el valor de K. Una vez que sacaron el valor de K, bueno, era el valor de K necesario para poder hacer esta operación. Entonces, la unidad de carga sale de acá. Si yo, por ejemplo, pongo un coulomb, digamos, pongo un 1 acá y un 1 acá, queda 1 al cuadrado 1. A una distancia de pongámosle, no sé, 1 metro. Bueno, en metro, 1 metro al cuadrado. Entonces tengo que multiplicarlo por esta constante y acá me tendría que dar 1. Pero bueno, entonces la medida de unidad de carga la medían evaluando así, con varios experimentos. Tendría que poner un 1 acá de carga, un 1 de carga, 1 metro de distancia, de separación. Hacían esta cuenta, claro, y bueno, esta constante ya la conocían, y sacaban una fuerza que era la que medían empíricamente con esta balanza de Cavendish, por ejemplo. Y bueno, esto era convencional, digamos. Claro. Era convencional lo de la medida Coulomb porque se adecuaba al experimento este. Era puramente convencional. Bien. Entonces, Bien. vamos a hacer un paréntesis. Bueno, prosiguiendo. Bueno, redefiniendo esto un poco, descansando un poco también, porque el tema que descansa un poco. Todo esto es empírico, esta constante se mide experimentalmente, se toma como unidad de medida del Coulomb, que es una cantidad de carga, que en esa época no sabían qué era la carga, no sabían lo que era el electrón, ni el protón, ni nada, ¿verdad? Era todo empírico, y con la balanza de torsión podían medir las fuerzas de atracción entre cuerpos que, bueno, o se atraían o se repelían porque tenían la misma carga. Esto se tomaba la unidad Coulomb, la unidad de carga eléctrica, que va a tener después que ver a futuro con la carga del electrón, pero ahora no existen los electrones. Bueno, todo es empírico, todo es experimental y todo es maravilloso, así. Pero bueno, ¿qué más? Bien. Esta es la idea de fuerza eléctrica que existe entre dos cargas. Pero bueno, podríamos tener una idea de lo que es también el campo eléctrico que genera una carga. Yo acá estoy hablando de dos cargas, una carga positiva y una carga negativa. Yo sé que hay presencia de dos cargas y se atraen. Y yo medí una fuerza que es la ley de Coulomb. Ok. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a definir lo que es el campo eléctrico que genera una carga eléctrica. ¿Y por qué una carga y no dos, como la ley de Coulomb? Bueno, ahora vamos a ver. ¿Una carga eléctrica es una carga puntual? Sí, una carga puntual es una sola carga ubicada en un determinado lugar del espacio
y que puede hacer una fuerza a otra carga a través de la ley de Coulomb. Esa fuerza que hace esa carga, que está fija en el espacio sobre otra, puede ser una fuerza de carácter atractivo, o sea, la tiende a atraer, o repulsivo, que la tiende a rechazar. Dependiendo del signo de las cargas, ¿no? Como dije recién. Claro. En este caso las cargas son del mismo signo, entonces se repele. Claro. Se repulsa, por eso las fuerzas apuntan en el sentido contrario. Pero bueno, vamos a definir ahora, a partir de este fenómeno físico, si bien sabemos la acción de la fuerza que hace una carga sobre la otra, pero ahora yo quiero ver qué pasa cuando tengo una sola carga. ¿Qué pasa con esa sola carga? Bueno, esa carga puede generar lo que se llama un campo eléctrico. Un campo eléctrico. Un campo eléctrico que significa que si aparece otra carguita por ahí molestando como una mosquita, esa fuerza, esa carga que aparece como una mosquita, la carga que está fija en el espacio le hace una fuerza a esa carga mosquita que anda paseando por ahí. Eso tiene que ver con lo que se llama la idea del campo eléctrico. Lo dije así de manera muy grotesca, pero vamos a hablar de lo que es el campo eléctrico. Campo eléctrico de una carga. O sea, interactúan entre campos eléctricos. Sí, en realidad cada carga genera un campo eléctrico, eso es lo que vamos a ver. Bien. Yo tengo, por ejemplo, una carga que es positiva. Bueno, no es ni protón, no es ni electrón, ni protón, digamos, olvidémonos de eso. Yo tengo una carga que es positiva. Y de pronto, bueno, yo puedo decir que esta carga va a ser una fuerza sobre una carga, que le digo, o sea, una carga mosquita que está molestando por ahí, pongámosle una carga que está acá, que se llama carga de prueba, no importa, es una carga. Y es una carga, también podríamos decir una carga positiva, por decir así. Tenemos una carguita, una carga fija positiva en el espacio y una carguita positiva acá. Bueno, listo. Yo sé que hay una distancia entre estas dos cargas. A esta la vamos a llamar Q grande y acá está Q chiquito, como una mosquita. Bueno, Bien. en realidad hay una distancia entre los dos. Hay una distancia R. Y hay una fuerza de R, sí. R es también distancia, te pregunto porque lo vi, es también cuando está hablando, no, yo sé que no estamos hablando ni de átomos ni nada, pero hablando entre átomos también es lo mismo. Sí, tiene que ver con eso, con el radio atómico y todo eso. Sí, pero supongamos que acá no es el núcleo atómico ni este es un electrón. No. Supongamos que esto es así. Son dos cargas, una positiva y otra positiva, no importa. Es una bola que tiene una carga positiva y otra bolita que tiene una carga Q positiva. Bueno, entonces hay una fuerza de repulsión. Así, Sí. FR y acá también, FR. La fuerza de repulsión sale por Coulomb. Bien. Y bueno, la fuerza de repulsión es la constante K esa por Q grande, por Q chiquita, sobre la distancia cuadrada. Bien. Bueno, si yo esto que está multiplicando lo paso dividiendo acá, me queda así. Esto que está acá me está diciendo una cosa importante. Es la fuerza por unidad de carga. O sea, la fuerza que hace esta que está fija acá por unidad de carga de esta. Por Bien. eso hago FR dividido Q. Es la fuerza que hace esta que está acá sobre esta por unidad de carga. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, o sea, FR, fuerza que hace Q sobre
muy chiquita. Entonces, yo puedo decir lo siguiente. Supongamos, por ejemplo, que la fuerza que hace la Q grande sobre la Q chiquita es de 10 newton. Por decir así un ejemplo irrisorio. Y la Q chiquita vale 2 coulomb. 2C, la unidad coulomb. Entonces, si yo hago este cociente, la fuerza de repulsión sobre Q, o sea, esto, FR sobre Q, va a ser 10 newton sobre 2 coulomb. Si hago 10 dividido 2 es 5 newton sobre coulomb. Y eso es una medida de lo que se llama campo eléctrico, y lo vamos a llamar E. Este es el campo eléctrico que haría la carga Q grande sobre la Q chiquita, en esta posición del espacio, ¿no? Entonces sería que la E, que está definido, y ahora sí por fórmula, vamos a poner E, el campo eléctrico que hace la Q grande sobre la Q chiquita. En este caso, campo eléctrico o electrostático que hace la Q grande sobre la Q chiquita. Bien. ¿Entiendes? Sí. Ok. Entonces, en este ejemplo, el campo eléctrico que hace la Q grande sobre la Q chiquita es por cada coulomb de la Q chiquita hay 5 newton. Por cada 2 coulomb hay 10 newton, es proporcional la cosa. Claro. Es eso. Entonces, por cada coulomb de la Q chiquita hay 5 newton, o sea, hace una fuerza, la Q grande sobre la Q chiquita de 5 newton. Por cada coulomb de la Q chiquita hay 5 newton de fuerza. Por cada 2 coulomb, lógicamente, que es la carga de la Q chiquita, obviamente que hay 10 newton. Bueno, esto es el campo eléctrico. Campo eléctrico o campo electrostático. Electrostático. Que hace la Q sobre la Q chiquita. Bueno, esa es la idea de campo eléctrico. Entonces, una carga positiva perdidita en el espacio, como esta Q, la Q grande, yo puedo decir que esta Q positiva perdidita en el espacio, por decir así, ejerce un campo eléctrico así, de esta forma. Es como que irradia un campo eléctrico. Como si fuese un sol. Un sol de campo eléctrico. Todas estas flechitas que estoy dibujando son líneas de campo eléctrico. Fuerzas son un campo eléctrico E. Son vectores que salen así hacia afuera como si fuese un sol en forma divergente. Este es el campo eléctrico que genera una carga Q positiva. Positiva. Q es positiva. Si fuera negativa. Y si fuese negativo, las flechas apuntan hacia adentro. Ahora vamos a ver. Okay. ¿Por qué? Por la ley de Coulomb también. Voy a borrar un poquito. Borre. Supongamos, voy a borrar un poquito, pero no mucho, porque supongamos que ahora, en vez de que esta carga Q grande sea positiva, es negativa. Bueno, si es negativa, ponemos un signo negativo. Es negativo. Listo, ya sé que es negativo. Ya lo estoy asumiendo. Bueno, si es negativa, acá va a aparecer un signo menos en la fuerza. Porque esta carga va a ser negativa. Va a ser menor que 0. Si es menor que 0, la fuerza va a ser negativa, la carga es negativa,
El campo eléctrico es negativo, porque como Q es negativo, este campo eléctrico que está acá va a ser negativo. Bueno, el negativo significa lo siguiente, que apunta en sentido contrario. O sea que Bien. en vez de dibujar una fuerza de repulsión, es una fuerza obviamente de atracción. O sea que acá esta fuerza apunta en sentido atractivo, o sea, apunta hacia adentro, o sea, de alguna manera así. O sea que la carguita esta siente una fuerza de atracción electrostática ahora, que apunta en el sentido de la carga grande. Bien. O sea que esta fuerza es una fuerza de atracción ahora, no de repulsión, de atracción. Bueno, este campo eléctrico ahora es atractivo, no es repulsivo. Este, cuando era positivo, es, digamos, cuando era repulsivo es divergente el campo. En el caso de que cambie el signo, porque hoy obviamente las cargas son de diferentes signos, hay una fuerza de atracción, la carga de esta Q va a ser negativa, el campo de atracción va a ser negativo, y eso significa que, como esto es un vector en realidad, las líneas de campo apuntarían hacia adentro, en el caso de que la carga fuese negativa. Entonces, en el caso que sea atractivo, las líneas de campo apuntan del campo eléctrico hacia adentro, hacia la carga. O sea que apuntarían así. Hacia adentro, ¿no? Las líneas, digamos, de campo apuntan hacia adentro, ¿por qué? Porque obviamente que esta carga de prueba se siente atraída hacia la carga Q grande. ¿Me explico? Claro. Entonces, entonces ahora la fuerza es atractiva. Y el ejemplo sería con fuerza atractiva. En vez de R es atractiva, en vez de R es atractiva. Bueno, ponemos una A de atracción, el ejemplo es el mismo. Ahora la fuerza es, bueno, va a ser menos 10 newton. Bueno, menos 10 newton sobre 12, menos 5 newton sobre metro, va a ser una fuerza de atracción. O sea que, en todo caso, el campo eléctrico ahora es un campo eléctrico atractivo, o sea, porque se atraen. Y porque la carga esta ahora atrae esta, que es el signo contrario, hacia donde está la carga Q.